Hoy empezamos Ambiente y Medio desde uno de los lugares más lindos de la Argentina, desde la Patagonia, desde el Parque Nacional Los Alerces, que es lo que tenemos allí en la pantalla, lo que ustedes están viendo, lo que yo estoy viendo aquí en esta pantalla maravillosa, de esta escenografía bellísima que tenemos en Ambiente y Medio en este año 2019. ¿Y por qué? ¿Por qué arrancamos desde el Parque Nacional Los Alerces? Porque este programa ha decidido ayudar a pensar, ayudar a reflexionar. Ahí está, la Patagonia. ¿Y qué tiene que ver la Patagonia con el antivirus? ¿Y qué tiene que ver el antivirus con el medio ambiente? El verano, lamentablemente, en la Patagonia, el verano 2019 estuvo muy marcado por el tema del antivirus. Porque fue uno de los grandes dramas y de los grandes problemas ambientales y sanitarios de la Argentina. Y la gran pregunta es ¿por qué desde un programa de ecología vamos a tratar esto? Lo vas a ver alrededor de este programa. Porque hay una pregunta crucial. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hizo mal el Estado en muchas de las provincias de la Patagonia durante muchos años? ¿Qué hicieron mal los productores para permitir que el ratón colilargo, el ratón que lleva consigo el virus que transmite y que produce el antivirus, una enfermedad tremenda, para que ese ratón colilargo creciera desmesuradamente y hoy ocupe muchos más lugares de los que debiera? Algo, el equilibrio biológico allí falló rotundamente. Te voy a mostrar un poquito qué es lo que tenemos hoy en Ambiente y Medio. Además de una escenografía de lujo, las pantallas, esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hablarte de minería a cielo abierto, del riesgo que supone un dique de cola. ¿Oíste hablar alguna vez de un dique de cola? ¿Viste el que se rompió en Brasil hace unos meses y provocó el desastre ecológico más grande de la historia en el Brasil? Acá te lo vamos a mostrar. Y acá los cereales que, según me dicen, yo no tengo muy en claro, va a venir alguien que sabe. Buah. Ay, Dios mío, ya me empiezo. Y vamos a hablar de inundaciones vinculadas con el cambio climático. Por eso tenemos los paraguas. Las lluvias copiosas son una de las consecuencias más palpables del cambio climático. Las lluvias acentuadas, concentradas en un bajo espacio de tiempo. Por eso el paraguas, para hablar también de las inundaciones y del cambio climático. Y naturalmente vamos a introducirte en el mundo de las frutas y de las verduras de estación. Cada programa vamos a hablar de esto, como siempre, pero ahora con mayor precisión. Porque comer verduras de estación y verduras de proximidad, o frutas de estación y de proximidad, es decir, aquellas que se cosechan en el mismo momento que se consumen, no 6 meses antes, ayuda también al medio ambiente. Por supuesto a la salud, por supuesto a la nutrición, pero también al medio ambiente. André, vení. Contame, ¿por qué tenemos todas estas verduras acá? ¿Por qué tenemos todas estas verduras acá? Primero vamos a hacer una suposición. Supongamos. Hagamos de cuenta que un chico de 15 años ve estas verduras, Sí. por poner un promedio de edad. Sí. Las mira y dice... dice... yo no, esto no te lo como, Dice pero esto, ni a gancho. esto está sucio, esto está mal, esto está marchito. Eso lo diría también una mujer que vaya a la verdulería y va a elegir la banana que no tenga estas puntitas o La mandarina que zanahoria no esté marcada. que sea bien grande, que esté bien limpia. Exacto. Todo esto que tiene que ver con el tipo de consumo al que nos habituamos hoy, a ir al supermercado, a lo fácil, a tomar cualquier fruta que tengamos o verdura que tengamos ganas de consumir, en vez de ser un poquito más conscientes e inteligentes, ¿por qué no? Esto es fruta y verdura ecológica, de estación. ¿Por qué deberíamos elegir comer de estación teniendo la posibilidad de comer en cualquier época del año cualquier cosa? A ver. Porque bueno, comerte un tomate en julio, mi abuela nunca se le hubiese ocurrido, por ejemplo. Jamás, a mí tampoco cuando era chico. Y seguramente te des cuenta que en julio el tomate no tiene gusto, está verde, tiene un color, una textura distinta. Y eso es porque el tomate es de otra época del año, es del verano. Y cuando vos te Del comes... mismo modo que los cítricos son del invierno. Exactamente. Y cuando vos te comes un tomate en verano, vas a encontrarle más nutrientes, otro color, otro sabor, pero además vas a estar ayudando al medio ambiente.
A ver, pará. Sí. ¿Por qué supuestamente uno ayudaría al medio ambiente por comer un tomate dentro de la estación al que corresponde el tomate? ¿Cuál sería la relación? Bueno, preguntaría a cualquiera. Hay varios puntos a tener en cuenta. Primero, en principal, que ese tomate que vas a consumir tiene menos fertilizantes o quizá no tiene y insecticidas. Y menos conservantes, porque para mantenerlo durante los 6 meses que van desde el momento que se lo cosecha hasta el momento que llega a la mesa, seguramente hubo que colocarle un montón de conservantes para que llegue más o menos sano al momento de comerlo. Normalmente cuando vas a comer ese tomate también desde que se produjo hasta que llega a tu boca pasa menos tiempo, entonces no hay cámaras frigoríficas entre medio. No hay y te voy a agregar un datito más. La famosa huella de carbono. Si yo tengo que producir esto a contraestación y sostenerlo durante 6 meses para ponerlo recién en el mercado, lo que supone de gasto energético, de transporte, de conservantes, de cámara frigorífica, todo eso aumenta una huella de carbono. Es decir, exige mucho más al planeta de lo que exigiría si yo me como el tomate en el momento que tengo que comer el tomate. Y hay un dato que seguramente es el que más te guste a vos y a todos los televidentes, que es cuidar el bolsillo. Cuando el bolsillo aprieta es cuando más inteligentes somos a la hora de consumir frutas y verduras. Muy bien. ¿Por qué? Porque justamente lo que vos decías, este tomate consumirlo, por ejemplo, en enero, no hay transportes que lo hayan tenido que traer. Esto es local. ¡Ay, no! ¡Uy! Gracias, Ana. Pero Vicky, tírale. escúchame una cosa, pero Vicky. Y vio que estamos juntando muchísima basura en el mundo y como no hay más lugar, me la traigo acá al estudio. Pero yo le quería... Espere. ¿Qué es eso? ¿Cómo me va a traer la basura acá al estudio? Y sí, porque no hay más lugar donde dejarla. Mire, esto va a ser un basural a cielo abierto también, uno más de los 5.000 que pueblan la Argentina, Tommy. Qué solemne se puso Pedro. Sí, solemne. Escúcheme. ¿No me va a decir nada que Racing salió campeón este año? Jamás. ¿Cómo? ¿Le puedo explicar? No, Vicky? no. ¿Qué es esto? Una bandeja de plástico. Una bandeja de comida. Sí, Ahora, el problema... No, es de plástico, no es de comida. Esto es reciclable, Federico. Sí. Esto... Sí. ¿También? ¿Qué sé yo? Esto no es reciclable. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no es reciclable? Porque está todo mugriento. Está toda sucia, Federico. Ah, mire. La gente... Mire, acá. La gente Ahí, tiene ¿ve? que lavar las bandejitas si las quiere reciclar, Pedro Vicky. ¿Ve? Esta, limpia, reciclable, sucia, no reciclable. Muy bien. ¿Esta también? Esa también. Esta también. Esta, de aluminio. Bueno, me deja Pedro Vicky, voy a tirar esto. Ahí está. Vaya. Chao, Tommy. Le dejo una de paso. Pases bien por el medio, ¿eh? No se preocupe. ¿Podemos ver el tema del cambio climático que nos va a ocupar a partir de ahora? Yo estoy convencido que hay cosas que son de la época, que hay cuestiones éticas que corresponden a una época determinada. Creo además que hay 2 del siglo XXI que son indiscutibles: la igualdad de género y el cambio climático, es decir, la lucha contra el cambio climático, las cuestiones ambientales como eje de las políticas públicas. Y cuando digo que son de la época, me refiero además a que lo portan, llevan esas banderas quienes más asimilada a la época la tienen. ¿Y quiénes son? Los jóvenes, los chicos. Por eso, desde hace bastante tiempo, los viernes se van reuniendo muchos chicos en muchos lugares del mundo y hace pocas semanas hicieron una movilización mundial que juntó varios millones de personas. Y lo paradójico o lo interesante al mismo tiempo de esto es que los chicos no es que están diciendo seamos conscientes del cambio climático, cosa que es necesaria. Están pidiendo políticas públicas, están diciendo que los gobiernos son los que tienen que hacer algo. La portavoz principal de esto es una chica sueca que se llama Greta y que dice estas cosas. Vi står inför en existentiell kris. Den största krisen mänskligheten någonsin har stått inför. Och ändå så har den ignorerats i decennier av de som har vetat om det. Och vi är de unga, vi har inte bidragit till den här krisen. Vi har bara fötts in här i den här världen. Och plötsligt så har det funnits en kris framför oss som vi får leva med. Kommer inte låta det hända, så därför strejkar vi. Vi strejkar för att vi vill ha en framtid och vi kommer fortsätta.
Greta expresa desánimo, decepción, indignación. En la Argentina te voy a mostrar en un ratito una encuesta por la que queda claro que 7 de cada 10 argentinos consideran que el gobierno hace poco o nada directamente para enfrentar las cuestiones del cambio climático. Y los portadores de esa indignación principalmente son los jóvenes, obviamente. Y nosotros tenemos 3 argentinos que participan de esa batalla. Vengan. Bruno. Hola. Nicole. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eyal. Buenas, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, cuéntenme, ¿qué los motiva a ustedes estar levantando las banderas de la lucha contra el cambio climático? ¿Y contra quién son esas banderas? Creemos que precisamente es la juventud el sujeto político que se va a ver de forma directa afectado por las catástrofes climáticas, que son el producto de la ineficacia y la indiferencia de un Estado que concibe esta crisis simplemente como un mero problema pasajero, pero que no tiene en cuenta que nuestra generación va a ser la que sufra las consecuencias de las inundaciones que ya se están evidenciando en los barrios populares porteños. Él habla de sujeto político. ¿Considerás que son sujetos políticos, no solamente individuos que tienen que cumplir con determinada tarea relacionada con la conciencia? No, yo creo que las acciones individuales son muy importantes, pero que es una realidad que el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por las mismas 100 empresas. Entonces, el cambio tiene que ser sistemático. Tiene que ser sistemático y tiene que ser político. Sí, tiene que ser político, tiene que ser estructural, y entonces obviamente nos consideramos sujetos políticos. Bien Greta lo aclaraba muy bien. ¿Ustedes creen que el gobierno, en este caso el argentino, puede ser el anterior, posterior, hace algo? ¿Algo que mueva el amperímetro? No lo suficiente. No lo suficiente. Acá en la ciudad se ve mucho como este marketing verde de, bueno, reciclemos, de la ciudad verde, que está bien, está buenísimo, concienticemos. Pero no alcanza. Es como el dato que decía la compañera. Si aparte de esto, bueno, de reciclar y todo lo que podemos hacer individualmente, no lo empezamos a atacar la raíz del problema estructuralmente, entender que hay ciertos sectores que son efectivamente los que contaminan y los mayores culpables de todo lo que es la crisis climática, si no empezamos a tener eso claro, va a ser muy difícil efectivamente llegar a las soluciones. En un ratito vamos a seguir conversando con los chicos porque quiero preguntarle algunas cosas más específicas de qué es lo que ellos creen que hay que hacer concretamente, no solamente apagar la luz, cerrar la canilla, sino cosas concretas en términos de política. Pero me dicen, por cucaracha, que la magia de la televisión ha logrado que un señor que estaba rompiendo antes acá una bocinita va a aparecer en una pantalla. Permiso, me voy a alejar. Gracias, chicos. En un rato seguimos con ustedes. Acá en esta pantalla me dicen que está Tommy, pero si Tommy estaba recién acá con la carretilla rompiéndome las... Tommy, ¿qué hace ahí? Encontré la solución. No. Estoy en la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde una ordenanza municipal prohibió el uso de glifosato y otros agrotóxicos. La verdad que esto es maravilloso porque acá estoy en un campo agroecológico donde no usan ningún tipo de veneno y mire lo que es esto. Un morroncito espectacular, Ferovitsky. Acá sí que se come sano. Mire lo que es esto. Le voy a mostrar Dios un pedacito mío. de albahaca para Ay, que ay, huela ay. un poquito. Tommy tiene bigote, Maravilloso. mírenlo, tiene bigotes. Le voy a llevar, Loco. Ferovitsky. Es una cosa de locos porque esto es comida sana de verdad. El año pasado, Gracias, Tommy. solamente en este campo, se cosecharon 35.000 kilos de comida. De comida, Ferovitsky. 35.000 Mira kilos lo que de es. frutas Si usted y quiere comer verduras sano, debieran ser. Le voy venga a para corregir de Gualeguaychú. paso. Yo me voy a hacer una tarta de zapallito. Se va a hacer una tarta de zapallito, Tommy. No sé cómo va a ser, pero va a volver en un rato acá a seguir rompiendo con las tartas de zapallitos. Esto nos lleva a un corte. Porque en un rato, después, vamos a hablar precisamente de lo que nos acaba de anunciar Tommy. Una enorme producción agroecológica. Y vamos a seguir hablando de la agroecología, qué significa como modo de producción y también minería a cielo abierto y un montón de cosas más hoy en Ambiente y Medio. Ya venimos. Algunas especies exóticas como el ciervo colorado fueron introducidas hace muchos años desde Europa para supuestamente embellecer nuestra fauna autóctona y también para incrementar la caza deportiva. Así fue que llegaron estos cérvidos a varias regiones de la Argentina. Desde su introducción en la Patagonia, el ciervo colorado expandió tanto su abundancia y rango de distribución que llegó a ocupar en el noroeste patagónico todos los hábitats disponibles. Esto, obviamente, lo convirtió en una firme amenaza para nuestro ciervo autóctono, el huemul, al que fue desplazando de a poco hasta convertirlo en una especie en riesgo de extinción. Seguimos en Ambiente y Medio.
Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Un lixiviado es, técnicamente, aquel líquido resultante de la percolación a través de un sólido, que lógicamente arrastra gran cantidad de compuestos presentes en el sólido que atraviesa. En materia ambiental se denomina comúnmente como lixiviados a los líquidos que se obtienen luego de que el agua de lluvia atraviesa, por ejemplo, un basural. Esos líquidos, cargados de contaminantes presentes en la basura, penetran en el suelo y terminan contaminando las napas subterráneas. Así se ha comprobado, por caso, en los rellenos sanitarios o vertederos construidos con baja performance ambiental a comienzos de los años 70, que han dado como resultado la contaminación de napas en el acuífero Puelche, que surca el subsuelo del área metropolitana de Buenos Aires. Principalmente esos líquidos arrastran los contaminantes derivados de la descomposición de la materia orgánica, los restos de comida, que representan más de la mitad de la basura que se entierra. Es por eso que actualmente la tecnología de los rellenos sanitarios, si bien no es 100% segura, obliga a colocar una barrera impermeable en el fondo de la cava que recibe los residuos y a recoger y tratar los líquidos lixiviados. De ese modo se evita que los contaminantes alcancen el subsuelo. Imaginen un diario de los Estados Unidos que publique una nota diciendo: ¿se acuerdan qué lindo que era cuando podíamos tener un negro esclavo en nuestras granjas? Sería una ridiculez, sería repudiado. Bueno, el equivalente es lo que publicó el diario Clarín. Quedan pocas aves para comprar como mascotas y el loro enjaulado es un recuerdo del pasado. Se lamenta la persona que tituló una nota verdaderamente abyecta. Porque lo que dice es que hay que tener en cuenta al comprar que las aves tienen que tener anillos, que den cuenta de su origen y que es una pena, y recuerda con añoranza y nostalgia el tiempo en el que podíamos tener un loro enjaulado o una tortuga que caminase por nuestro jardín. Está prohibido. Y está prohibido desde hace décadas. Está prohibido traficar mascotas y tenerlas como si fueran cosas y no seres vivos en nuestro jardín. Está prohibido, señores. Entonces, añorar lo que está prohibido cuando quizás no lo estaba o nadie tenía la conciencia suficiente es un disparate. Si está prohibido, está prohibido. Y lo que hay que hacer es celebrar que esté prohibido y acompañar fuertemente las decisiones políticas, si es que se las toma alguna vez, de castigar y sancionar a aquellos que trafican con loros, con tortugas, con iguanas, con serpientes, con cualquiera de esas cosas que está prohibido tener. Solo se puede tener como mascotas perro, gato, hámster y canario. Ya lo explicamos hasta el cansancio. Y hasta el cansancio también vamos a hablar de la cuestión del cambio climático. Una encuesta nacional de más de 400 casos. Vamos a seguirla juntos. Vamos a señalar los datos que provienen de esa encuesta. Y el primero, que gratamente sorprende, es que abrumadoramente la población en la Argentina reconoce el problema del cambio climático como un problema, efectivamente. Y además consideran que el deshielo de los glaciares, las sequías, las inundaciones, lo que los medios de comunicación estamos transmitiendo permanentemente son las consecuencias más gravosas del impacto del cambio climático en la Argentina. Y después algunos números que llaman la atención. Llaman la atención por la conciencia y la noción que la sociedad argentina tiene respecto de la manera de enfrentar el cambio climático. La gente advierte que es cierto que hay que tener actitudes personales comprometidas, pero que básicamente el gran problema es la ausencia de normativa y de políticas públicas. El 75% de la gente pide leyes y 4 de cada 10 considera que el gobierno no hace nada para enfrentar el cambio climático o sus consecuencias más graves. Apenas el 32% cree que el gobierno hace algo, pero no sabe qué. Y una de las consecuencias más serias del cambio climático es indudablemente las inundaciones. Y en la Argentina, en el último verano, y en el área metropolitana de Buenos Aires en particular, se discutía, ¿está lloviendo más que antes?
¿Hay una tendencia creciente a que las lluvias sean más copiosas? ¿Hay una sensación o hay una certeza respecto de eso? Ahí viene Mary Poppins entre nosotros. No, ¿qué es eso? Yo por las dudas me traigo el paraguas, Sergio. Algunos dicen que da mala suerte. Yo, como soy ateo y no supersticioso... No sé, por la duda me lo saco, ya lo usé, No, ya lo usé, ya hice dale. de Mary Poppins. Vamos. Pero yo lo que te quiero decir Dale. es que hemos llegado a gracias por acompañarme. Hemos llegado a este momento en la historia en que hablar del clima y de las lluvias ya dejó de ser un tema para cortar el hielo en el ascensor. Realmente se volvió un tema preocupante para todo el mundo y no sé si a vos te habrá pasado, pero yo este año me empecé a hacer seriamente la pregunta, ¿qué pasa con estas lluvias? ¿Tienen que ver con el cambio climático? ¿Esto pasaba antes? ¿Es cíclico? Y ¿Se es bueno repite? que la ciencia de vez en cuando nos dé una respuesta a eso, ¿no? Por eso fuimos a buscar una respuesta verdadera con Carolina Vera. Adelante. Puede haber una tendencia, y la hay, a veranos en promedio más húmedos debido al efecto del calentamiento global. La diferencia entre el verano anterior y este justamente es una excelente muestra de la variedad natural. ¿tá? Entonces la variedad natural del clima puede hacer un verano más seco y un verano más húmedo. Habría una tendencia que favorezca que haya veranos más húmedos que secos. El cambio climático genera entonces cambios en nuestro clima que favorecen esas condiciones húmedas. Pero recientemente yo he tenido unas investigaciones con estudiantes que hemos encontrado que también podría llegar a favorecer las sequías. Es decir, que hay como dos procesos que están compitiendo que pueden hacer o veranos más húmedos o veranos más secos. Por ahora han dominado la señal de verano más húmedo, pero yo no descarto que el calentamiento global también pueda favorecer sequías. O sea, lo que nos tenemos que ir acostumbrando sería a climas más extremos. Exactamente, la mejor adaptación sería esperar las dos cosas. Hoy, cuando hay pronóstico de lluvia, las probabilidades de que llueva en forma abundante y violenta son más altas que hace 50 años atrás. Entonces, ese es el valor agregado que le da el cambio climático a un fenómeno natural. Vimos antes a Tommy desde Gualeguaychú explicándonos que había una gran producción agroecológica. Vamos a ver la nota, la parte seria, no la que hizo Tommy. La ciudad de Gualeguaychú se ha convertido en una de las ciudades más ambientalistas de la Argentina. Su asamblea ha marcado un antes y un después en el medio ambiente, ya que en su accionar hace un año dispuso una ordenanza en la que se prohíbe el uso y el almacenamiento del glifosato. Es la síntesis icónica de un montón de luchas de la comunidad de Gualeguaychú en materia ambiental y en materia de salud también. Esto es el CEPAMES, el Centro de Alimentos de Producción Municipal. El producto de los alimentos que se cosechan acá tienen como destinatarios a los centros de integración comunitaria, los jardines municipales y los asilos de ancianos de Gualeguaychú. Esta es una experiencia municipal única en el país y que se ha hecho eco en distintos lugares, en distintos municipios, y ya están intentando tomar nuestras experiencias para replicarlas en otros lugares. En este campo, en el año 2018, se cosecharon 35.000 kilos de verdura orgánica para abastecer a todos los vecinos de la ciudad. La producción agroecológica hortícola está creciendo en Gualeguaychú, hay productores y se concentran en las instalaciones de la terminal de ómnibus vieja. Todos los miércoles a las 7 de la mañana ya están firmes ellos y te digo, a media mañana ya no les queda nada, la gente se los lleva rápidamente a sus productos. 10 de la mañana ya se terminó todo. Sí, creo fervientemente que la agroecología ya no tiene vuelta atrás, digamos. Vamos hacia eso, el sistema productivo de la Argentina, y creemos que de la mayor cantidad de los países va a cambiar, porque nosotros necesitamos alimentos sanos para nuestros gurises, para saber que le estamos dando a nuestros chicos alimentos que no los van a enfermar. Hagamos un par de aclaraciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agroecología o de productos orgánicos? Básicamente hablamos de lo mismo, de un tipo de producción que no incorpore residuos químicos.
fertilizantes, agrotóxicos, etc. La diferencia es que lo orgánico es aquello que atraviesa una normativa con fines comerciales, que tenga un sello que diga esto es orgánico. La agroecología supone un modelo de producción con la misma finalidad, pero que integra valores comerciales, pero también sociales en su entorno. Por eso la agroecología como movimiento es tan potente, porque va descubriendo cuáles son las formas de producir alimentos para la sociedad que los necesita sin envenenarla. No solamente sin cobrarle caro, sin envenenarla. Este es el punto. Y la segunda aclaración que quería hacer es que es mentira, porque como alguien dijo, todo necio confunde valor y precio. Es mentira que los productos agroecológicos sean más caros que los productos con agrotóxicos. No hay nada que demuestre esto en la realidad. Ninguna ciencia dice que es más caro producir sin glifosato que producir con glifosato. No es cierto. Le voy a preguntar a Eyal y Nicole, que estaban antes con nosotros. Vengan, chicos, quédense ahí. ¿Cómo vinculan esto que acaban de ver ustedes, esto de la agroecología, el modo de producción más limpia, si se quiere, con la batalla que ustedes tienen por el cambio climático? ¿Tiene alguna relación para ustedes? Sí, totalmente. Bueno, me recuerda bastante lo que hablaban al principio del programa, que trataban un poco sobre que durante toda la temporada van a estar hablando sobre lo mismo de esto que estás tratando ahora y que mostrabas las verduras. Y está directamente relacionado, por ejemplo, todo lo relacionado a la agroecología con un cuidado del medio ambiente y para poder revertir la crisis climática. Porque, por ejemplo, como bien mencionaba antes, no es lo mismo producir y guardarlo por 6 meses o después mismo producir en otro continente y traerlo hasta acá, porque la cantidad de, por ejemplo, de petróleo, la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero que se emiten en ese traslado, que está directamente relacionado después todo lo que es el calentamiento global y la crisis climática, bien dicha. No es lo mismo si hacemos eso o si a cambio cambiamos poco a poco nuestros sistemas productivos y vamos entendiendo que si producimos localmente, si producimos orgánicamente, teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y que todos y todas podamos poco a poco ir conviviendo con el ambiente y no entender que es nuestro para hacer lo que nosotros queremos, y tal vez ese es un poco el camino que tenemos que ir logrando. Nicole, te hago una pregunta concreta. Sí. Vos tenés mañana delante tuyo a alguien representativo de un gobierno. Sí. Digamos de la Argentina, no importa. Y no importa cuál gobierno, porque lamentablemente en esto han sido bastante constantes todos los gobiernos en no dar respuestas. ¿Qué le pedirías concreto? ¿Qué le dirías, mire, ustedes tienen que hacer esto a partir de mañana? Yo le pediría que declaren al Estado en una crisis climática. Ajá. Y pediría que se cumplan ya de por sí todos los tratados internacionales que hay y las leyes que hay en Argentina, porque realmente eso ya no se cumple. Y también demandar información. A mí, esto que estábamos hablando ahora me hacía acordar a que estas cosas, si nosotros no nos sentamos a ver este programa, no lo sabemos. No sabemos cómo nos pueden afectar. Entonces, realmente demandamos esta información de saber. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias por la batalla que ustedes están dando. Hablaban los chicos de tomar acciones concretas. Lamentablemente, el Estado ha adoptado muchas acciones concretas en el pasado cuya resultante ha sido muy negativa para el ambiente. Durante mucho tiempo, y a veces hasta por ley, se promovió la persecución de pumas, zorros y otros animales en la Patagonia, porque perjudicaban al ganado ovino. Una de las consecuencias de eso es la proliferación de ratones colilargos, que son los que transmiten el hantavirus. ¿Saben qué? Una clase de biología muy sencilla. Si hay muchos ratones en la base, tiene que haber alguien que se los coma arriba y alguien que se los coma más arriba al que se come a los ratones. Ecología de primer año, la que los gobiernos todavía no aprendieron. El motivo central del hantavirus, de la proliferación en los últimos años, tiene que ver con la falta de reguladores biológicos. Hace ya tiempo que científicos de todo el mundo advierten una drástica y alarmante reducción de la biodiversidad a nivel planetario. Gran parte de esa situación se debe, obviamente, a la desaparición de especies. Algunas de ellas van desapareciendo por la destrucción del hábitat o por las modificaciones que van sufriendo las ecorregiones debido al cambio climático. Pero muchas otras veces son el resultado de la caza indiscriminada o de la muerte de animales que son considerados una amenaza para la producción agroganadera. Una ley provincial de Río Negro del año 1972 llegó a declarar plaga sin ningún estudio previo a pumas y zorros.
Incluso llegó a pagar un incentivo económico que, actualizado a montos de hoy, llegaría a unos 3.000 pesos por cuero de puma y unos 700 pesos por los de un zorro. Es así como pumas y zorros, pero también águilas y búhos, fueron cayendo en desgracia y engordando la lista negra de animales indeseables. Nada menos que ellos, que son los predadores naturales de liebres, conejos, ratas y otros roedores, y que evitan que estos se expandan y se conviertan en plaga. Y los resultados están a la vista. La caza incentivada produjo un aumento de la población de los ratones colilargos, reservorio del virus Andes, es decir, el que provoca el síndrome pulmonar por hantavirus. Cuando los predadores no actúan y el alimento florece, la población del colilargo puede aumentar hasta el doble. La sobrepoblación de esta especie produjo daños a la salud de las personas e incluso hasta la muerte, sin contar los daños económicos que puede producir la disminución del turismo, del comercio y la alteración del medio natural. Cuando se gobierna desde el olfato, sin rigor académico, creyendo que los políticos pueden saber de todo, ocurren estas atrocidades como la del gobierno de Río Negro, que declaró plaga a los pumas y a los zorros. ¿Cómo va a declarar plaga a una especie nativa? Eventualmente puede ser plaga una especie exótica introducida como el castor en Tierra del Fuego porque no tiene predador, o una especie que perdió su predador, el ratón colilargo, porque ya no tiene quien lo prede. Gaby, vamos a hablar con Gaby Wiesenthal de algunas de las consecuencias que estamos viendo del hantavirus en términos de lo sanitario. Exactamente, o de las muertes que hubo. Hay una placa que ahora la van a mostrar que dice que en 6 años, entre el 2013 y el 2018, se reportaron alrededor de 110 muertes en total en esos 6 años. 110 muertes en 6 años. Acá dice hantavirosis, pero podemos decir que es hantavirus, es exactamente lo mismo. Lo que sucedió este año, en el 2019, en el verano, en Epuyén, en Bariloche... En solamente unos meses. En solo unos meses hubo 11 muertes, 34 casos positivos y 142 personas en cuarentena por hantavirus. Esto, según lo que estuve averiguando, tiene que ver con la combinación de dos situaciones. Una, que la cepa Andes patagónica, que es la más patógena, por decirlo de alguna manera, este año fue más virulenta. Se supone... Puede haber habido una mutación en el virus que la hizo más brava. Eso es lo que está investigando el Malbrán. Y por otro lado, esto ya se sabía, pero este año se dio en mayor cantidad, el contagio interpersonal entre nosotros. Porque antes se suponía que era solamente a través del ratón o los derivados del ratón. Claro, de las heces, la orina, el polvillo. Se sabe desde la década del 90 que hay el contagio interpersonal, Sergio, pero este año esa combinación fue lo que produjo tantas muertes y tantos contagios. Y aclaremos o agreguemos un elemento, que es que apareció una buena cantidad de casos de hantavirus extraterritoriales, por llamarlo de alguna manera, es decir, fuera de los Andes, fuera de la zona en la que se ha desarrollado habitualmente el hantavirus, en La Plata, en Berisso, en Ensenada, en algunos lugares, y la explicación ha sido la proliferación de basurales a cielo abierto y el caldo de cultivo para la reproducción del ratón colilargo. Incluso en Paraguay, el Ministerio de Salud de Paraguay señaló que, por un lado, la falta de pumas y zorros también en Paraguay y la proliferación de basurales a cielo abierto hizo que creciera exageradamente la población de ratones colilargos. Otro dato, Sergio, para cerrar este tema que tiene que ver con la salud ambiental, quizás con lo sanitario, es que como no hay un tratamiento específico para el hantavirus, lo que hay que hacer es poner el acento en la prevención. Y la prevención, por sobre todo, tiene que ver con que las casas no sean de madera y sean de concreto para que no entre el ratoncito. Y dos datos que le vamos a agregar para la prevención. Uno es empezar a trabajar sobre los basurales a cielo abierto. Venimos diciendo desde siempre, hay 5.000 en todo el país como mínimo. Y el segundo elemento, ¿por qué no dejan de perseguir a los pumas y a los zorros y permiten que esa población se restituya? Volvamos a ver la placa. Volvamos a ver la placa y tengamos una noción de lo que ha significado. Ahí está. Entre el 2013 y 2018, 110 muertes por hantavirus, y solamente en el verano del 2019, 11 muertes más una cantidad de chantas. ¿Terminó Federico?
Tommy. ¿Ya terminó el baile? Le voy a empezar a contar si terminó de bailar. ¿Qué hace con la canastita de Heidi ahí? Yo le a ver, traje permiso. comida, Federovisky, para usted que se quiere cuidar. ¿Una picadita? Sí, una ¿Salamín? galletita de arroz. No, galletita de arroz para ¿Salamín? usted, Federovisky, para que se cuide de la pancita. Mire. Escúcheme. Mire. Sí, sí. Observe. Por eso, Observe. justamente por eso, Piel galletita de arroz. y hueso. Federovisky, vamos a hablar del cereal hoy. ¿Es ¿sí? un asesino cereal? No, escúcheme. Yo acá tengo trigo, maíz y arroz. Sí. ¿No es cierto? Ahora, No es cierto. todos pensamos que el cereal es súper sano, súper bien, todos contentos, todos felices, pero ¿cuál es el problema, Federovisky? ¿Cuál es el problema, Tommy? La producción. Claro, la manera en la que se lo produce, porque para producir todo esto tuvieron que llevarse puesto everything. Everything. Y además, ¿qué le tiraron? Le dieron bomba. Un montón de bombas. montón. Agrotóxicos a mansalva. Y como si fuera poco, Como si Federovisky. fuera- o sea, ¿no hay que comer nada de todo esto? Mejor A ver. comemos fruta y verdura. Mucho de mejor, estación. Mucho mejor fruta y verdura de estación. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque además el cereal tiene un invento de que es súper proteico y que no sé qué. Es todo mentira. Todo mentira, todo mentira. Todo mentira. ¿Y la gorra que tenía hoy, Tommy? Federovisky, tengo una sorpresita para usted. ¿Qué es eso? ¿Qué pasto? Eso es paja, eso es fardo. Lo que sobra de la planta del cereal, que muchas veces se usa... Había uno por ahí, había un fardo. Muchas veces en el esto se estudio. usa para Sí, reciclar, sí, como orgánico, claro, ¿no? claro. Pero Y- muchas veces también se quema. Ajá. Entonces también le tenemos que sumar esto al problema de los ¿Esto está agrotóxicos. asociado a los cereales? Está todo asociado, Federovisky. Tommy, lo que estudió, por favor. Tommy, vamos a un corte rapidísimo. Por favor, ya seguimos con más Ambiente y Medio. Seguimos en Ambiente y Medio. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Los principales medios periodísticos del mundo que informaron sobre la ruptura del dique de cola de la minera Vale en Brasil hablaron de un accidente. Esa era la palabra que usaban para referirse al hecho ocurrido en la ciudad de Brumadinho y por el cual una vasta región fue tapada por yodo con desperdicios de mineral de hierro. En esto no se puede dudar. Ese desastre ecológico no fue un accidente. Por el contrario, ese es el costo de la minería a cielo abierto. El proceso de extracción y concentración de minerales en este tipo de minería genera residuos conocidos como colas, que contienen pequeñas partículas de roca con agua y reactivos químicos, que son los que facilitan la liberación de los metales y que se mantienen concentrados en diques o represas. El riesgo más importante que se corre en un dique de cola es su ruptura. Se puede romper por fallas en la construcción o también por un mantenimiento que no sea el adecuado. Pero sea por la razón que fuese, la contaminación la van a sufrir los pueblos que habiten aguas abajo, las napas hidrológicas y, por supuesto, la fauna y la flora de la región. Argentina mantiene hoy amenazas como esta en su cordillera y de hecho ya ha sufrido derramamientos de agua contaminada, como por ejemplo el de la mina Veladero en la provincia de San Juan, propiedad de la Barrick Gold.
El argumento de que estos mal llamados accidentes suelen ser un mal necesario que hay que aguantarse para recibir los beneficios del crecimiento económico regional y la creación de empleo es absolutamente falso. Por el contrario, la minería solo suele dejar contaminación, pobreza y montañas agujereadas. La reiteración de tantos accidentes de la Barrick en nuestro país nos obliga a preguntarnos cuál es el papel que debe jugar el Estado en todo esto. ¿Estará presente solamente para disponer de controles que han sido probadamente ineficaces? ¿O existe la posibilidad de que también pueda servir para promover un modelo de desarrollo que contemple la sostenibilidad ambiental y social? Para los medios de comunicación de la Argentina, cuando se produjo ese desastre que ustedes acaban de ver, lo que se había roto era una represa, a secas. Un embalse, a secas, como el dique San Roque. No, lo que se había roto era el paredón que sostenía miles de millones de litros de desechos tóxicos producto de la actividad minera. Paradójicamente, a pocos kilómetros de ese lugar, en Brasil, unos años antes, se había producido un accidente similar y los medios de ese país lo habían calificado como el peor desastre ecológico de la historia de Brasil. Este le ganó. Y con la misma actividad, la minería a cielo abierto, que no solamente tiene el drama ambiental de volar una montaña, sino la manera de tratar, o mejor dicho, de disponer los residuos de su actividad, que es esta que ustedes acaban de ver. La historia demuestra que esto no solamente no es nuevo, sino que se produce bastante seguido. Este programa, Ambiente y Medio, que está en la 4ª temporada, inició su historia en la televisión pública argentina con una sección llamada Cicatrices, en la que intentábamos rescatar episodios del pasado y tomar lecciones para el presente. Cicatrices es hoy esto que estamos haciendo. No solamente con episodios del pasado, vinculándolos con episodios actuales, sino la cicatriz que queda de algo que está ocurriendo, que acaba de ocurrir. Esto que acaban de ver ustedes en Brasil. Pero si quieren ir hacia atrás y pensar en una cicatriz pasada, que demuestra que poco se aprende de estas historias, lamentablemente, está el caso de Baia Mare, en Rumania. Baia Mare quiere decir yacimiento de plata, en rumano. Es una zona rica en plata. Y allí había una minera y un dique de cola que se rompió, igual que el de Brasil, en el año 2000. Y provocó lo que, según la BBC de Londres, fue la peor catástrofe ambiental de Europa después de Chernobyl. Esa fue la dimensión. El río Danubio quedó inutilizado durante semanas. Inutilizado, envenenado. Esa es la palabra correcta. Veamos qué es lo que decían los medios de comunicación en ese momento en Europa respecto. Ahí está, el diario El País de Madrid. La ruptura de una balsa, en este caso es el embalse, el dique de cola. 368.500 litros con un contenido de cianuro 700 veces superior al normal. Esto es lo que se pone en juego cuando se produce de este modo, cuando lo que está sobre el tapete es el saqueo de los recursos naturales. En Rumania, el episodio permitió que se prohibiera prácticamente la minería a cielo abierto en Europa. Ya hace casi 20 años que estas actividades no obtienen permiso, además de que no tienen licencia social. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la Argentina entonces con esto? Porque en la Argentina, según el mapa que van a ver ustedes ahora, hay 11 diques de cola, existen en la Argentina. Ahí están, ahí los tienen en la pantalla. 11 diques de cola. ¿Están todos bien controlados? ¿Cuántos accidentes se produjeron en los últimos años en el mundo y en la Argentina en relación a la rotura de diques de cola o derrames de materiales? Ahí tienen. Entre 1990 y 2016 hubo más de 100 roturas o escapes de los diques de cola en el mundo. Esta es la cicatriz del día. Esta es la marca. En la Argentina, en los últimos 15 años, también hubo decenas de episodios de estas características. Barrick es el ejemplo.
3 derrames de cianuro en muy poco tiempo y hubo que descubrirlo, porque de lo contrario nadie nos notificaba de eso. Esta es la cicatriz del día. Aprendamos qué significa la minería a cielo abierto. Ah, la pelota. Es un picnic esto. Está bueno. ¿Pero whisky? Ay, gracias, Tommy. ¿Es orgánica? Por eso, es agroecológica. Agroecológica la banana. ¿Qué conclusión sacás de Conclusiones, demasiadas, pero para poder resumir, hacer responsable al empresariado contaminante, la complicidad de la clase política en su indiferencia para emanar legislación pertinente y finalmente un llamado a la movilización popular de todos los sectores sociales, especialmente de la juventud, para que se tome acción en las calles y podamos consagrar la materialización de nuestras reivindicaciones en ese terreno que nos pertenece. Y el 24 de mayo, efectivamente, es cuando nos vamos a estar movilizando acá en Argentina e internacionalmente. Otra movilización que acompaña la movilización mundial vinculada con la batalla contra el cambio climático. Me voy con un par de agradecimientos a la Sociedad Argentina de Apicultores, a la gente de la Unión de Trabajadores de la Tierra por todo esto que nos han provisto, al complejo del SEAMSE de Villa Domínico por las plantas que nos han prestado, las plantas nativas, y me dejan poner esta placa: coman verduras y frutas de estación. Estamos en otoño, esto es lo que tienen que comer. Nos vamos, ya lo saben, solo nos queda medio ambiente. Por eso nosotros hacemos Ambiente y Medio. Gracias, Tommy.